TikTok a un TDAH tiene que ser muy malo, ¿no? Imagino, porque TikTok sí que es como muy adictivo y deslizar y quiero cosas nuevas todo el rato. Y para es nosotros como... no. Yo soy Sara, soy psiquiatra, como has dicho. Bueno, si una mamá fume durante el embarazo puede aumentar el riesgo de tener un TDAH. Yo creo que hay mucho mito con toda la medicación. Yo pienso que a veces con todas las innovaciones siempre pensamos que los tiempos anteriores siempre fueron mejores. Y yo no creo que los tiempos anteriores fuesen mejores. Yo llamaba por un teléfono y tenía, ¿no?, a casa de quien quería quedar, y ¿por qué tenía que ser mejor eso que ahora? Hola, buenos, mi nombre es Jonathan, eres mi compañero Aarón y estás viendo Mente Lúcida. En el podcast de hoy hemos traído a Sara, una psiquiatra, que nos va a explicar un poco lo que es el TDAH. Bueno, un poco no, vamos a profundizar bastante y es un tema bastante bueno porque a día de hoy con los móviles y todo podemos pensar que tenemos TDAH y a lo mejor simplemente es pues el vicio de estar con el móvil y tener un input, una estimulación. Así que dicho esto, ¿qué tal si te presentas, Sara? Bueno, yo soy Sara, soy psiquiatra, como has dicho. Hace, la verdad, que más de 20 años que me dedico a esto, que me parece una barbaridad decir 20, pero es así. Y bueno, en el principio de mi vida como psiquiatra me dediqué más a los trastornos psicóticos y al consumo de cannabis, al desarrollo de la esquizofrenia en las primeras fases. Pero después, al hacerme mayor y tener hijos, pues mi primer hijo tuvo un TDAH, tiene un TDAH porque esto no se cura. Y esto pues hizo que al final acabase estudiando el máster y darme cuenta que era una enfermedad que, sin ser grave, ¿no?, pues suponía que a muchas personas las limita funcionalmente a muchas cosas. ¿Podrías explicarnos qué es en profundidad el TDAH? El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Esto significa que es un trastorno con el que nacemos, ¿no?, y está en el desarrollo del cerebro, con lo cual es una cosa que llevamos desde siempre, desde que nacemos. Es un trastorno que nos acompaña toda la vida y lo que da sobre todo en síntomas son el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. La diferencia de TDA y TDAH simplemente es la hiperactividad en uno y no Sí, cambia nada más. sí, de hecho a veces tendemos, yo por ejemplo lo nombro siempre como TDAH, nunca lo nombro como TDA sin la hiperactividad. Y cómo, si eres un padre que tiene a sus hijos o eres una persona que se nota con algo parecido a este trastorno, ¿cómo puedes identificar, saber seguro de que tienes TDA o TDAH? Bueno, para eso tendríamos que hacer un diagnóstico, que digamos que es lo principal que hay que hacer, y yo creo que en esto nos están ayudando mucho las redes sociales, ¿no? Al hablar mucho sobre el tema, ha venido mucha gente a consulta solicitando hacer una evaluación. El cómo hacer el diagnóstico, ¿no?, es una cosa muy importante, porque hay gente que cree que con un test, ¿no?, ponemos un test en redes, lo respondemos, ya tenemos un TDAH. No es así, porque muchos síntomas de déficit de atención los tenemos todos. Todos los que estamos hoy aquí podemos tener algún síntoma de déficit de atención y no tenemos un TDAH. Un TDAH es una enfermedad, es un trastorno y se tiene que diagnosticar de otra forma. ¿Cambian los síntomas cuando eres joven a cuando eres adulto o es algo que es constante siempre? Cambia claramente como cambiamos nosotros y durante la vida evolucionamos. Uno de los cambios más importantes es la hiperactividad. De niños podemos llegar a ser muy hiperactivos en movimiento, pero al hacernos adultos entendemos que hay cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo yo ahora levantarme de la silla 4 veces. Yo ya sé que esto no debo hacerlo y estoy quieta. Entonces, ¿cómo puede cambiar la hiperactividad? En mover las manos mucho. Entonces sí, cambia. Esto que has comentado de los test para diagnosticar si tienes TDAH, ¿en qué consiste? ¿Qué hacéis? ¿Un tipo de preguntas muy concretas? ¿Qué es? Hay test y hay escalas, y todo esto son herramientas que usamos los psiquiatras, los psicólogos, los neuropediatras, los pediatras, para utilizarlas para diagnosticar, para ayudarnos, ¿no? Y son preguntas que podemos hacer tanto al paciente, sea niño o adulto, o a los familiares que les acompañan. Por ejemplo, en los niños es más importante la información que nos den los padres y la que nos dé la profesora o el profesor que tenga en clase. Estas son las escalas y los test, pero lo más importante en un diagnóstico es la entrevista clínica. Al final necesitamos que un profesional, sea un psiquiatra, psicólogo, neurólogo, neuropediatra, haga una visita completa del niño o el adulto y evalúe todo lo que ha pasado en el tiempo y los síntomas. Sin una evaluación así no se puede hacer el diagnóstico. Los típicos test que salen por internet para saber si tengo TDAH y todo esto, esto nada, ni caso. Ni caso. Bueno, puede servir como screening. Hay alguno que sirve como screening y si tú lo resuelves... ¿Cómo qué, perdón? Screening es saber como una primera prueba para saber un poco si te sale perfecto y no tienes ningún síntoma, pues igual no hace falta que te hagas lo demás. Pero si en el screening, en la prueba esta, para ver si hay algún riesgo de tener TDAH, te sale muy elevado, bueno, igual puedes mirar una evaluación.
Pero lo dices porque al final son las dos cosas, en plan es porque es menos extenso, menos concreto, se lo medio inventan. Bueno, ¿no? porque algunos síntomas como que los tenemos todos. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, ¿no? ¿Sueles perder autobuses o trenes? Yo al menos no. ¿No? Yo de momento no. Bueno, pues vosotros no lo tenéis. Pero por ejemplo, o sueles llegar tarde a los sitios, es un síntoma que tiene mucha gente, pero no todo el mundo que llega tarde tiene un TDAH. A veces síntomas concretos de déficit de atención hemos tenido todos en algún momento, pero lo que diferencia es la gravedad y lo que te distorsiona, ¿no? No sé si conocéis gente que es la típica persona que siempre llega tarde y cuando llega tarde rompe cosas, que siempre se le estropea el coche, que siempre... Y al final piensas, ¿pero cómo le puede pasar todo a él o a ella? Pues igual el pobre tiene un TDAH, ¿no? Y en su falta de planificación del tiempo y de organización, pues al final acaba atropellándose en todo lo que hace. Tenemos un colega, bueno, justo hablando del TDAH, que no sé si es que está en un punto ya de también es su personalidad, pero de que tú lo ves y es un culo inquieto Una bomba. de hablar, pero hasta incluso de hacer ruido, pero no ruidos como inconscientes, sino haciendo ruidos de jaleo y todo esto. En plan, esto también es el TDAH de alguien que sea como muy... y hablar De hecho, muy alto y muy rápido. En adultos la hiperactividad muchas veces pasa a ser en hablar muchísimo y entonces precipitarse en las respuestas, hablar antes de que le preguntes y puede ser perfectamente un TDAH. Lo que os decía, también hay otros trastornos de psiquiatría que puede ser una hipomanía de un trastorno bipolar, entonces no nos precipitemos en decir que vuestro amigo es un TDAH porque no lo sabemos. Bueno, está confirmado de TDAH. Vale, pues entonces... Y esto de TDAH, por el déficit de atención, sí que es verdad que hay cosas que no se le quedan, pero puede ser que haya gente que cosas básicas no se le quedan, pero luego tiene como cosas que se lo memorizan como muy fácil. Porque yo tengo también otra persona que conozco que tiene TDAH y con datos como muy concretos del año de la película y todo esto es como súper se lo sabe todo. Porque en esto hay diferentes, primero, todos los pacientes son diferentes, ¿no? Igual alguien tiene más déficit de atención, otro tiene más hiperactivo, por lo que habláis del otro amigo es más hiperactivo, ¿no? Sí. Hay gente que es más hiperactiva, hay gente que tiene más déficit de atención. Entonces varía el perfil y luego también varía la inteligencia y las capacidades de cada uno. Igual la capacidad de memoria de la otra persona es mucho mayor. Y luego el interés, motivación, ¿no? Hay gente que tiene interés en memorizar cosas. O los temas de los que hablas con esa persona son de su interés personal, con lo cual mejora muchísimo. A esto muchos padres nos dicen, ¿cómo puede ser que mi hijo no tenga atención si cuando juega con los videojuegos está 1 hora atendiendo? Claro, no es lo mismo la motivación de jugar a un League of Legends que de estar en clase escuchando matemáticas. Me parece, hago un inciso, me parece bastante fuerte que sepas que es League of Legends. Acabo de flipar de que conozcas el League of Legends. Bueno, yo no juego, pero podría, pero no. Quiero decir que tengo amigas que juegan, pero que al final visitar adolescentes durante muchos años aprendes un montón de cosas. Bueno, ahora ya es más un juego de adultos, diría, pero... Sí, es verdad que la gente crece, ¿eh? Pero si cada persona es un mundo, en plan, ¿las pruebas siempre son las mismas o se adaptan un poco a diferentes tipos de TDAH, digámoslo así? Bueno, hay muchas pruebas, pero son más bien generales las pruebas. Van generándose nuevas porque al final es un tema que está de moda y que hay como mucho interés y entonces... Pero las pruebas un poco van todas sobre lo mismo. Sí que son muy importantes, esto no lo he dicho, las pruebas cuando son niños, porque con un niño de 8 años la entrevista clínica pierde importancia porque la capacidad de él de explicarte lo que realmente le pasa pues no lo sabe. Él sabe pues que en clase no va bien o que se pelea más con los otros niños, pero no te sabe decir que no tiene atención o que se le olvidan las cosas. Él no es consciente de que se le olvidan las cosas. Antes has dicho que había varias profesiones de neurología, psicología, psiquiatría que pueden hacerte los test, las pruebas. No sé si hay como una preferencia a la hora de si estás sospechando que tu hijo o tú mismo tienes TDAH para ir y que te lo miren. Yo si tuviese un niño, ¿no? Que yo lo tuve, y yo creo que el lugar propio sería primero preguntar en el colegio, ¿no? En el colegio normalmente ya empiezan a pensar que pueda serlo y empezar por la evaluación de una psicóloga, un psicólogo. Yo digo psicóloga porque la mayoría son mujeres, pero... Veo que los profesores y los padres tienen como un papel muy importante, ¿no? Para saber si alguien tiene TDAH. Normalmente la gente lo suele saber ya de niños porque los padres, un profesor lo menciona. Sí. No suele ser alguien ya mayor que descubre, ¿no? Bueno, hay diferentes. Lo más frecuente es que sean los profesores en los colegios los que no orienten. Hay casos en los que no, pero sí. Y luego en familias donde ya todos tienen claro que hay varios familiares con TDAH, sí que puede ser que a veces los padres te consulten antes que el profesor y entonces seamos nosotros los que comunicamos a los profesores que...
Pero esta detección, digamos, como que más precoz, más avanzada, es cuando ya tienes muchos antecedentes familiares, ¿no? Ya lo has vivido en tu hermano, ya lo has vivido en tu madre y entonces sospechas que tu hijo lo pueda tener. Mucha gente dice que ahora con los móviles o con la tele que se decía antes de la caja tonta, está haciendo que la gente empiece a tener como más TDA o TDAH, y no sé si esa es realmente una causa posible para el TDAH o cuáles son las causas reales que puede tener. Y, por desgracia, la principal causa es la genética y no se sabe exactamente ni el cromosoma ni cuál es el mecanismo, pero la principal causa es genética. De hecho, en hermanos gemelos hay un 70% de probabilidades que si uno lo es, el otro también lo sea. Y de hecho hay familias y no nos cansamos de ver niños que el padre lo es, el abuelo también sospechan que lo podría ser. Normalmente los abuelos de estas generaciones no están diagnosticados, ¿no? Pero cuando pues, te hablan síntomas sospechas que también lo era, ¿no? Entonces la genética es la más importante, luego también hay algunas causas ambientales que pueden ser problemas en el embarazo o en el parto, pero las pantallas no causan un TDAH. Lo pueden empeorar o es verdad que no nos ayudan nada a veces, ¿no? El tener el WhatsApp, el Instagram, todas las redes sociales abiertas a la vez, más el juego del ordenador, pero no son una causa. Pero la sensación a lo mejor de estar tanto con el móvil y todo esto que necesitas como un estímulo y a lo mejor hasta solo con uno no te concentras, puede ser algo también muy parecido al TDAH de que sean similares. Bueno, nosotros, ¿no? Yo algunas tardes, no sé, me he olvidado de programar alguna cita o me ha pasado alguna cosa y yo pienso que a veces tiene que ver, pues eso, con que contesto a WhatsApp y contesto a Instagram a la vez y, ¿no? Y me despisto más. Entonces, a todos nos puede fallar la atención, ¿no? Cuando queremos atender a 5 o 6 cosas a la vez y es imposible. La diferencia con el TDAH es que si, por ejemplo, está haciendo una tarea muy importante, única, que necesita entregar, es que no la entrega, es capaz, ¿no?, de despistarse con todos estos estímulos de los que estamos hablando y al final entregar un trabajo en la universidad que es súper importante 5 días después. ¿Te ha llegado a pasar de que te vaya alguien y que no tenga TDAH y decir, mira, es que chico, estás mucho con el móvil, es que es lo que hay? ¿O no? Sí, bueno, viene gente que no tiene TDAH y luego lo que viene mucha gente últimamente es que lo han visto en redes y creen que tiene un TDAH, pero por ejemplo, cuando tú tienes síntomas obsesivos, como no sé si habéis oído hablar del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, pues cuando uno tiene muchos síntomas obsesivos la atención no se puede centrar porque tienes, ¿no?, te llegan muchos pensamientos obsesivos que no te dejan concentrarte en lo que haces. Y entonces muchas veces me encuentro pues personas que no tienen TDAH, que tienen otras enfermedades. Pero, por ejemplo, me parece muy curioso porque es algo que viene de genética. Igual que una enfermedad física como, no sé, los huesos frágiles o lo que sea, en plan, trastornos mentales pueden ser genéticos y, por ejemplo, el TOC también es una cosa que es hereditaria, por ejemplo. Es que los trastornos de salud mental, casi todos, son genéticos. O sea, la predisposición de tenerlo al final es de dónde has nacido y de dónde vienes. De hecho, si vais a la consulta del psiquiatra, una de las primeras preguntas que hacemos es ¿tienes antecedentes familiares de trastorno bipolar, de esquizofrenia, de TDAH? ¿No? Al final, también es verdad que nuestras enfermedades, las de psiquiatría, no solo es la genética, sino que la evolución que tú hagas durante tu infancia, adolescencia, adultos, por ejemplo, en los trastornos psicóticos, pues influye mucho también lo que te haya pasado durante esa época para desarrollar o no la enfermedad. Tú puedes llevar la predisposición a tenerla, pero después no desarrollarla. O sea, me estás diciendo de que ahora, que no va a pasar, ¿vale? Pero si toda la gente que tiene TDAH no tuviera hijos, llegaría a un punto de decir, ya no existiría el TDAH, me estás diciendo, es solo pura genética. Pura no, ¿eh? Pura no. Al 100% genético no es, ¿eh? Necesita también unos factores ambientales que hacen que se desarrolle la enfermedad. O sea, que puedo no tener padres, o sea, ningún familiar con TDAH y yo desarrollarlo igualmente por alguna otra cosa. Sí. Vale. Pero... Por ejemplo, hay varias enfermedades que predisponen a tener un TDAH. Pero define factores ambientales, porque haga mucho sol no voy a tener TDAH. Bueno, no sé si está estudiado este. Es que esto es el mundo de las causas en psiquiatría es un mundo muy complicado y si te pones a revisar estudios es muy complicado. He estado mirando un poco sobre TDAH para decirlo todo bien y es verdad que está demostrado el tabaco, el que una mamá fume durante el embarazo puede aumentar el riesgo de tener un TDAH. Desde luego todos los que son los factores del parto, ¿no? El sufrimiento fetal en el momento del parto y problemas en el nacimiento, todo lo que son daños cerebrales predisponen a tener un TDAH.
¿Y cómo se trata el TDAH? En plan, decir, ya lo tienes, y ahora ¿cómo vives con ello? ¿Qué se hace? Una cosa muy importante que yo creo que a veces no somos conscientes es que no se cura. Es un trastorno que tú lo llevas siempre. Entonces lo que podemos hacer es amortiguar esos síntomas para que te permitan un funcionamiento lo mejor posible. Por eso se trata en los casos que son moderados graves. En casos leves normalmente no lo tratamos a nivel farmacológico. El tratamiento del TDAH es farmacológico, pero también es con psicoterapia. De hecho, lo primero que hacemos es psicoterapia y en casos de que ya no funcione, iniciamos el farmacológico. Una pregunta, perdona. Que no te lo he preguntado antes. Supongo que sí, pero yo pregunto. ¿Se puede juntar que una persona tenga TDAH y se le junte depresión, verdad? Bueno, se puede juntar de todo. Y eso es un potingue bastante potente. Bueno, de hecho, el TDAH de por sí, ¿no? El tener un TDAH desde niño que ya te supone dificultades, pues predispone a síntomas ansiosos, síntomas depresivos y ya hay un riesgo muy importante que es en el adulto al consumo de tóxicos. Y quiero decir, cuando se hacen estos potingues de combos de enfermedades, bueno, trastornos mentales, ¿los medicamentos tienen que ser obligatorios o no hace falta? No, obligatorio no es nunca. El obligatorio será dependiendo del beneficio que les suponga. Yo cuando vienen a consultar, las personas a consultar, siempre les digo, esto es una balanza. Hay que buscar que el tratamiento farmacológico te suponga un beneficio y no siempre supone un beneficio, entonces esto hay que mirarlo bien. Ni se le da medicación a todo el mundo, ni la necesita todo el mundo, ni mucho menos. Y luego tampoco es mala. A la gente que realmente le aporta un beneficio, pues es una maravilla. O sea, yo he visto pacientes con TDAH que les cambias la vida. Ojo, pero puedes tener TDAH y ser la más de feliz, ¿no? Claro. En plan de que no tengas, pues eso, de decir, es que me gusta tenerlo. O bueno, a lo mejor lo vive como normal, pero no quiere trabajarlo, ¿no? Claro, además una de las cosas más importantes en el TDAH, sobre todo en adolescentes o adultos jóvenes, es saber que lo tienes y saber tus dificultades. Si tú sabes que lo tienes y que vas a olvidar muchas cosas, que vas a poder llegar tarde a los sitios, entonces tú puedes, sin necesidad de hacer terapia ni de farmacología, tú puedes trabajar eso, ¿no? Saber que hoy has quedado para el podcast y tienes posibilidades de que llegues tarde, ¿no? Entonces programarte mejor. O no intentar hacer 5 actividades a la vez porque sabes que te despistas y entonces no es necesario tratarlo. Lo has dicho como el uso de medicamentos como una balanza, entiendo lógicamente porque no todo es bueno y no sé si podrías explicar un poco qué beneficios y qué contras puede tener, en plan cómo funcionan los medicamentos. El principal tratamiento del TDAH, el que más usamos, son las anfetaminas, que son los estimulantes. Entonces, lo que les pasa a las personas con TDAH es que, pues por ejemplo, están aquí, pero estarían pendientes de mirar allí, de ver allí, oirían un ruido en la calle y ¿no? Se girarían y no podrían seguir la entrevista, ¿no? Entonces, una cosa que pasa, uno de los síntomas positivos que pasa es que cuando toman la medicación como que entran en lo que ahora se llama mucho el Instagram hiperfoco, ¿no? Que es que consiguen focalizarse en el trabajo que están haciendo y dejan de escuchar todo el ruido externo, ¿no? Entonces eso hace que sean mucho más eficaces. Claro, si estamos hablando de niños, ya de niños de instituto, ¿no? En el instituto, que no consiguen concentrarse en clase, que los 50 minutos de la clase no la aguantan, pues con la medicación pueden estar sentados, pueden estar escuchando al profesor, si el profesor dice que tienen que traer tareas al día siguiente, se lo apuntan, que esto con pacientes con un TDAH moderado grave no suelen apuntar nada, no suelen recordar nada de lo que se ha dicho en clase, entonces, bueno, el beneficio es muy positivo. Pero, perdona la ignorancia, pero es que lo has dicho y me he quedado un poco de pie de decir el uso de anfetaminas. En plan, ¿anfetamina no es una drogadura? Bueno, las anfetaminas que usamos están sintetizadas para que se liberen de forma retardada, entonces no tienen el subidón de las anfetaminas que puedas comprar en la calle o de la cocaína, que es otra, ¿no? Es de la misma familia. De hecho, el café también es de la misma familia, de las xantinas y la teína, y de hecho los famosos Monsters. ¿Cuántos adolescentes he tenido yo que se automedicaban con Monster, no? Nos reímos porque es nuestro amigo. Nos reímos porque teníamos este amigo que, en común que tiene TDAH, de que no irónicamente se bebía una Monster al día muy fácil y lo veías una o más y lo veías así agitado que iba a estar. Bueno, el mango loco hace mucho daño, sí, sí. Bueno, dicho esto, cuando te toman los medicamentos, ¿tienes que acompañarlo con terapia o simplemente con los medicamentos? No hace falta que vuelvas y ya está. Bueno, es que no es ni una cosa ni la otra, depende un poco de cada caso, ¿no? De cómo lo tratemos, de cómo lo enfoquemos. Claro, normalmente yo pongo medicación cuando ya hemos pasado por la psicoterapia, cuando ya han intentado, ¿no? Otras cosas, entonces normalmente vienen las familias ya un poco cansadas, ¿no?
O en adultos, los adultos suelen venir pues cuando igual tienen que estudiar un máster o igual en el trabajo se ha puesto más exigente por alguna cosa y ven que se olvidan muchas cosas y necesitan un soporte extra, ¿no? Digamos que la medicación es un apoyo extra cuando ya eres adulto. Pero entonces, quiero decir, siendo un trastorno que no se puede curar, que vas a vivir toda la vida y que, como has dicho tú, hay gente que ya viene como desanimada ya, ¿cómo es vivir con un constante tratamiento? Que bueno, los medicamentos para el TDAH has dicho que te focalizan, pero por ejemplo, para la depresión lo que hacen es dormirte. No sé si tienen también los efectos... Para la depresión no te duermen, pero para eso tenemos para otro podcast. Yo creo que hay mucho mito con toda la medicación. Entonces, no es así. Y luego, muchas veces, por ejemplo, si es un adolescente con clínica depresiva, muchas veces con el mismo tratamiento del TDAH ya le mejora la clínica depresiva. También yo veo muchísimas, sobre todo niñas y adultas, que vienen y lo primero que te dicen, yo pensaba que era tonta. Entonces, claro, vienen con una sensación de fracaso, ¿no? Desde pues, repetir varios cursos en la ESO, ver que todos sus amigos pueden y ellas, además suelen ser niños que se esfuerzan un montón, porque cuando... es muy importante, ¿no? En el diagnóstico te olvidas de todo, te dejas la tarea y todo, pero te estás esforzando, ¿no? Si realmente se están esforzando porque todo salga bien y no sale y no hay una deficiencia intelectual, claro, es un fracaso, ¿no? Una sensación de... Porque siempre en la vida nos dicen que si tú trabajas te puedes sacar todo, ¿no? Pero tampoco es así, ¿no? Entonces puedes tomarte medicamentos y vas a seguir teniendo la misma personalidad. No vas a perder esa chispa o a lo mejor alguien con hiperactividad, bueno, con TDAH, esa gracia, seguirás siendo tú mismo. Bueno, igual le digo algo que no es correcto, pero yo en adultos juego mucho con tómatela, pues si vas a ir al trabajo, si la necesitas, pero el fin de semana, pues depende cómo vaya a ser, la podemos saltar para que sigas siendo tú. Evidentemente los TDAH, si son muy hiperactivos, son mucho más graciosos, impulsivos, divertidos, creativos y todo esto son cosas buenas y que no queremos que se amortigüen. Entonces, bueno, es un poco ir jugando con esto. Pues los niños, pues mientras son niños, si tienen muchos problemas en el colegio o muchos problemas, a veces tienen muchos problemas en el fútbol o en el básquet y esto les supone que les expulsen del equipo porque hay agresiones entonces en estos casos es muy importante que mantengamos la medicación un tiempo, pero eso no significa que sea de por vida, porque los síntomas del déficit de atención no son tan graves como para que toda la vida tengas que tomar la medicación. Y eso con la hiperactividad, puede ser que a lo mejor la gente que lo tenga se canse menos, porque quiero decir, está todo el rato en constante movimiento y eso es algo, entre comillas, bueno, ¿no? Lo que dices tú, como ser gracioso y todo esto. Claro, es que además el diagnóstico, digamos que tiene como ¿no? Lo tienen como entre el 5 y el 7% de la población y es muy elevado, ¿no? Cuando dicen es que se diagnostica mucho, bueno, es que es un trastorno muy frecuente, pero es que no siempre hay que tratarlo. Hay que tratarlo cuando da problemas, cuando da una distorsión, pero ¿cuánta gente conocemos que ha hecho una vida completamente normal sin tratamiento? Pero cuidado, hay gente que le limita mucho, entonces no generalicemos, ¿no? El que necesita la medicación, pues la necesita. Entonces, para estos que puede afectarles un poco más, su vida a largo plazo, ¿cómo se ve afectada? ¿Cómo es vivir con TDAH? Es muy divertido. Es muy divertido porque primero son personas que no son nada rencorosas, porque como no se acuerdan, si les has hecho algo malo, cuando pasan los años, pues no pasa nada, te van a querer igual. Vivir con un TDAH es como vivir con cualquier persona, ¿no? Al final no hay ninguna diferencia. Yo pienso que una cosa más dura del TDAH es para los padres, cuando son adolescentes, ¿no? Cuando llegan a esa época en la que ni aceptan que tienen un trastorno, y sí les da problemas, ¿sabes? Si le está dando problemas de impulsividad en clase, de hablar cuando no toca, de que lo expulsen, o la expulsen, o le está dando problemas de suspender todo y son personas que sí que quieren estudiar, ¿no? A veces les aboca un poco a un fracaso escolar. Esto del fracaso escolar, ¿cómo lo afrontan los profesores? Es decir, ¿todos por igual y el que tiene TDAH, pues mira, lo siento mucho o qué? Yo tengo que decir que esto ha cambiado muchísimo y hay muchísimos profesores súper interesados en el tema y que creo que hacen grandes adaptaciones en las aulas, tanto con mis pacientes como con la historia personal que hemos tenido en casa, pero yo he visto adaptaciones bastante buenas y muchos profesores pendientes. Que habrá casos todavía de profesores que no creen en la enfermedad, bueno, es que hay psiquiatras que no creen en la enfermedad, ¿cómo no va a haber profesores, no? Quiero decir, ¿y cómo no crees en la enfermedad? Quiero decir, si ya está probado, de decir, yo también me lo pregunto.
Pero siempre habrá, ¿no? Igual que, bueno, con el COVID hubo médicos que no creían en el COVID, pues siempre va a haber alguien que no cree, ¿no? Y una persona que tiene TDAH con los medicamentos y todo se puede sacar cualquier carrera, como por ejemplo medicina, que hay que estudiar y estudiar y estudiar. Pues lo aseguro. Sí, confirmas. Confirmo. Pero sin medicamentos sí que crees que no es posible. No, también, depende de la gravedad y de... Plan, porque antes lo he preguntado, claro, ¿cómo es vivir con TDAH? Pero como que lo has dicho todo, bueno, de todos son lujitos, no sé si podrías decirnos el lado más malo, aparte de lo que es el tema de estudios, concentración. Bueno, ¿cómo es un adulto con TDAH? Sí. ¿No? Un adulto con TDAH es una persona, no todos son iguales, ¿no? Pero en general, ¿no? Pues que puede olvidarse las fechas, se puede olvidar fechas súper importantes, ¿no? Se olvidará de sus citas y si tiene hijos puede olvidar las citas médicas de sus hijos, cosa que a veces ¿no? a algunas mujeres les indigna un montón que sus maridos se olviden de la cita del médico de su hijo, ¿no? Sobre todo si están separados. Esto es un ejemplo. Otro, pues llegar tarde a todos los sitios, no tienen la misma capacidad de planificar el tiempo y la distancia que tienen las personas sin TDAH, entonces pueden llegar tarde a muchos sitios. Luego, a veces puedes explicarle las cosas, ¿no? Y tener que explicarla 3 veces y dices, bueno, parece que hablé con alguien que no recuerda nada, ¿no? Que no tiene interés en lo que yo le digo porque se lo tengo que explicar 3 veces. Entonces esto también es lo que a veces hablo yo en la consulta con las parejas de adultos con TDAH, ¿no? Que también es importante que las parejas sepan los síntomas que hay para que eso no sea causa de enfado constante, ¿no? Pues de eres un inútil, eres un despistado, bueno, pues a veces son cosas, ¿no? Entonces si somos conscientes de qué cosas no van a poder retener, pues vamos a usar una agenda clásica de papel. Yo esto es lo que recomiendo muchas veces, ¿no? Usar una agenda de papel, no tener 40 agendas, no tener 40 aplicaciones de agenda, que esto suele pasar a vuestra edad, no sé si a vosotros os pasa. A mí. No. No. Pero hay personas que tienen un montón de aplicaciones que utilizan como agenda y al final aquello es un desastre porque ya no saben... Pero quiero decir, si recomiendas una agenda como lo mejor para organizarse, ¿qué haces realmente a nivel práctico? Porque igual le sale de dentro a pillar otra y otra y otra, en plan, ¿cómo? Bueno, yo no puedo obligarles, esto va a ser lo que van a tener que hacer. De hecho, las personas a veces sin haber venido a la consulta acaban desarrollando estos hábitos, ¿no? Y les acabas viendo, a pesar de que sean muy jóvenes, con una agenda de papel, con una libretita donde apuntan todo lo que... Y han desarrollado sus hábitos para no perder cosas, porque a veces también son personas que hablas con ellos y han perdido el DNI 30 veces. O han ido a varios vuelos sin DNI, o han ido, ¿no? Cosas que igual desde fuera dices, pero ¿cómo puede ser si todos los amigos íbamos, si te lo habíamos dicho, ¿cómo te has podido dejar el DNI, ¿no? Y parece como increíble, ¿no? Como no puede ser que no sé quién se haya dejado otra vez el DNI. Bueno, pues igual tiene un TDAH y realmente su cerebro no puede planificar cosas así. ¿Cómo podrías saber, vamos a profundizar un poquito más en la escuela y en los padres con sus hijos, y un padre que está escuchando esto, cómo puede identificar que su hija o hijo tiene TDAH, necesita medicación y todo esto? ¿Cómo empieza? ¿Con una mala nota y lo que has dicho tú y en el fútbol, la lía? ¿Cómo es esto? Bueno, en niños que suelen ser más hiperactivos suele haber agresiones, impulsividad, ¿no? El que más los expulsan de clase porque no atienden, porque molestan a otros niños. A veces necesitan hablar, interrumpir, molestar al de al lado. Bueno, molestar, ellos están hablando, no se dan cuenta que están molestando. Y en niñas muchas veces son ellas las que piden consulta. Más hacia los 10 años, las niñas no suelen tener hiperactividad, suelen tener el déficit de atención, pero no la hiperactividad, y entonces son niñas que están más en la luna. Pero entonces ellas empiezan a ver, cuando les empieza a interesar cómo sacar mejores notas, que no rinden apenas, ¿no? Que a pesar de ir a clase e intentar entregar las tareas y todo, pues siempre tienen una nota muy baja, no consiguen, estudian muchísimas horas y no les es eficaz. Los padres a veces consultan por eso, ¿no? Porque ven que sus hijas pues estudian muchísimo y no le está yendo del todo bien, ¿no? Ojo, estudian muchísimo, en plan, para su percepción, porque luego, en plan, no estudia como tal, ¿no? Es, en plan, intenta estudiar mucho y no le sale, ¿no? Bueno, pero yo siempre digo, en la primaria no deberían tener que estudiar los niños mucho, ¿no? Tienen un examen, pues que puede estudiar media horita, repasar un poco, o sea, una niña que está estudiando 3 días antes de un examen de primaria es excesivo. O sea, que algo está pasando, ¿no? No le toca a un niño de primaria estudiar 3 días. Y en la educación, por ejemplo, en primaria, secundaria, a niños con TDAH, en plan, ¿no les dan como recursos o unas ayudas o algo? Sí, sí que les dan. Sí. ¿Qué tipo es?
Bueno, depende un poco del colegio y yo desconozco un poco este tema, pero por ejemplo en la secundaria sí que lo que dan y hasta en selectividad, ¿no? Pues se alarga el tiempo de los exámenes, a veces se hacen aulas separadas, ¿no? Donde los niños con necesidades así se separan, se sientan en primera fila para estar mucho más pendiente del profesor, cosas así, ¿no? Depende, lo sientan con según qué, ¿no? Que niños que no distorsionen tanto. Pero esto, en plan, si tienes el trastorno, ¿como que lo puedes exigir que lo hagan o literalmente depende de la escuela lo que hagan ellos? Si tienes el trastorno, exigir, bueno, creo que lo puedes pedir y creo que te lo facilitan en casi todas partes. Yo, vamos, no me he encontrado con ninguno de mis pacientes que haya tenido problemas. Hoy en día es súper fácil. Hay colegios mejores y colegios peores. Va a sonar como una pregunta muy tonta, pero ¿qué pasa cuando se juntan dos personas con TDAH? Ni se escuchan, van diciendo así cosas, ¿cómo es? Pues suelen juntarse. ¿Y ¿no? La traen a... Bueno, es divertido, yo creo que es divertido. Y de hecho yo creo que en los equipos de trabajo, yo siempre lo digo, porque a veces algunos pacientes vienen a consulta con miedo a perder el trabajo. Yo digo que los buenos jefes saben implicar en los equipos de trabajo a pacientes con TDAH, porque al final... un equipo de trabajo necesitamos gente muy concentrada y muy eficaz y muy ordenada y muy perfeccionista, pero también necesitamos la impulsividad y la diversión una persona con TDAH, si pasa, por ejemplo, ahora mismo se cae la mesa o se cae la tele, pues alguien con TDAH sabrá cómo reaccionar y rápidamente, y otra persona mucho más rígida, perfeccionista, igual se queda bloqueada y no sabe cómo actuar. Hemos hablado de que el rendimiento académico pues, puede ser bajo por TDAH y a nivel social, ¿cómo influye? ¿Crees que una persona con TDAH puede sufrir bullying más por su condición? Bueno, yo sí que veo que cuando es muy hiperactivo o hiperactiva, sí. Porque al final, si es muy hiperactivo y con mucha impulsividad, pues cuando son niños no controlan las agresiones de la misma forma que un adulto. Entonces esto puede llegar a llevarte muchos problemas en el cole. ¿Un chaval con TDAH, un niño, también puede tener TDAH y ser introvertido o crees que no se junta eso? Sí, puede ser. No es lo más habitual, pero sí, puede ser. ¿Y cómo lo muchas ves, niñas hay introvertidas, pero aún así pueden ser impulsivas. Es decir, pueden hacer como cosas así a lo loco, pero ser muy introvertidos Sí. metidos para adentro. De hecho, cuanto más introvertidos son, más dificultades en el diagnóstico, más problemas nos da con el tratamiento. Es que mi pregunta justo iba de eso, de siendo con TDAH una persona muy hiperactiva, veo como la víctima de bullying la persona que es como más cohibida, más introvertida. Que no dice nada, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que con frecuencia es así más. Y la persona con TDAH puede llegar a ser al revés, ¿no? Más agredir. Pero ya os digo que, hay de todo. Esto también depende ¿no? Hay otra cosa que es la personalidad, ¿no? ¿Y cómo está influyendo ahora los niños con TDAH de que las escuelas implementen tablets y ordenadores y todo esto? Porque, por ejemplo, mi hermano está en primaria y lo ves de que tiene que hacer deberes con la tablet, de que juega juegos de multiplicar y todo esto de tareas. Entonces, a alguien con TDAH, ¿cómo le puede afectar esto? Bueno, yo creo que les puede ayudar, ¿eh? No creo que sea malo que sea en una tablet. El problema es cuando hay la tablet, el móvil, ¿no? Que sea una tablet sola donde hacen los deberes, no creo que sea malo. De hecho, vosotros, porque lo que habéis reído del League of Legends, vosotros habéis jugado a estos juegos. Sí. Aquí hay que tener una atención ¿no? Sí. Si eres bueno, si no, no. Bueno, claro. Sí. Y vosotros jugabais así con 2 pantallas y... Yo no. Bueno, jugar, quiero decir, no a 2 juegos distintos, pero yo reconozco de que he jugado y en el otro lado viendo algo. Eso claro, sí. pues claro, o sea, esto... Al final estás ejercitando la atención, ¿no? Tu nivel de atención. Pero ¿no crees que esto de multitasking es malo? ¿Realmente no haces tanto? Realmente no estás entrenando multitasking, estás volviéndote loco. Claro, ¿no crees que puede ser? Bueno, entre una cosa y la otra, ¿no? Pero del todo malo no creo que sea. Y a lo mejor es una estupidez, pero por ejemplo en TikTok a un TDAH tiene que ser muy malo, ¿no? Imagino, porque en TikTok sí que es como muy adictivo y deslizar y quiero cosas nuevas todo el rato. Y para nosotros no. Sí, me refiero, claro, quiero para decir, nosotros sí. Hay una pregunta de la mayoría de test de TDAH que es, ¿puedes ver una película entera? Yo desde que apareció TikTok, yo no he vuelto a ver una película entera. No sé, quiero decir, yo pienso que esto del TikTok nos ha ido mal a todos, ¿no? No sé. Bueno, que realmente esto es un fenómeno que se llama en inglés brain rotting, no sé si lo conoces, que es literalmente mente podrida, de que literalmente te estás jodiendo vivo el tiempo de atención y todo, no sé. Yo siempre he sido como muy rápida y ya de por sí las películas muy lentas no me gustaban, ¿no? Y me gustaban más las series y
Y es que ya, ahora hasta me cuesta ver una serie, ¿no? Bueno, también es la era en la que vivimos de que ahora todo es muy rápido y todo, y es como a lo mejor una peli, estar ahí mirando. A mí me pasa, por ejemplo, de ver una peli y no tener el móvil en la mano o no estar comiendo o en plan solo estar así quieto mirando, me cuesta también mucho. Claro, los test se tienen que actualizar porque, por ejemplo, una de las preguntas que siempre hacemos es que si no puedes ver una peli o leer un libro y si estás mirando el móvil entre medias, ¿no? Y yo os diría que todo el mundo mira el móvil, o sea, el que no lo mira, me parece para ponerle un monumento, pero lo habitual es que todos lo miremos, ¿no? Pero yo esto lo veo un poco también muy arraigado al tema de productividad, de que queremos hacer muchas cosas, consumir mucho todo el rato, y es, en plan, no es tanto de me gusta ver la pantalla, sino es que quiero estar a muchas cosas a la vez, me quiero enterar de muchas cosas a la vez. ¿Puede ser? Bueno, yo aquí ya no lo sé. No te sabría contestar. Lo que sí que creo que tiene un poder adictivo. ¿No? De hecho, no sé si os ha pasado, pero a veces apagamos el móvil y el primer rato estás como nervioso, ¿no? Después ya se te pasa y dices, ostras, puedo vivir perfectamente sin el móvil. Pero al cabo de una semana vuelves a encenderlo y vuelves a estar igual. A mí me pasa algo que yo creo que se me está yendo un poco la cabeza, y es que tengo el móvil en el bolsillo y a veces hasta me imagino vibración de decir, he notado que ha vibrado y no tenía nada. No sé si esto es de tanto móvil también. Pero bueno, hablando de esto, bueno, cambiando de tema, perdón, todo esto del TDAH, ¿qué tal es la seguridad social? Porque imagino que tú vas por lo privado, estoy entendiendo. Sí. ¿Qué tal es la seguridad social? Un poco, como bueno, igual que el psicólogo de seguridad social, de un poco de, bueno. Bueno, yo creo que la seguridad social, yo hasta hace 5 años trabajaba en la medicina pública y yo soy una defensora de la medicina pública, no lo puedo evitar. Y creo que ha habido un cambio desde que yo me fui ahora. Por lo menos en Cataluña ha habido una inversión brutal en primaria para ampliar salud mental y se ha hecho. De hecho, hay muchísimas plazas nuevas de psiquiatra y de psicólogo y se está haciendo un cambio. Yo creo que de esto también se tiene que hablar porque no se habla de esto. Y por ejemplo, cuando yo estaba en la pública no había en los CAPs psicólogos, o mucho había uno, y ahora hay equipos, ¿no? ¿Que da para atender a todo? No da para atender a todo. Entonces, evidentemente, lo que va primero es lo más grave y luego vamos bajando. Entonces, pensar que es un trastorno que antes no se trataba en la medicina pública, el de los adultos, el de los niños sí, pero el de los adultos no. Entonces, yo me encuentro con mucha gente que va a la medicina pública solicitando valoración. Claro, seguramente le den cita en 6 meses o así, pero es que no es una urgencia. Claro, no. Pero sí que yo creo que están haciendo todo lo que se puede y ahora para hacer un diagnóstico que quieres rápido, pues tienes que ir a la privada. En adultos, en niños no. Y por ejemplo, si estás en el caso de que estás en la pública y por ejemplo no tienes opción de privada, quiero decir, si tu psicólogo o igual los tiempos de espera son muy largos o tu psicólogo no está muy motivada, digamos, puede afectar muy negativamente a tu desarrollo. Bueno, si tienes que ir por la pública, llegará tu momento de atención, ¿no? Si solicitan tu visita y llegará un momento que te llegará la cita y tendrás tu visita para valorar. ¿Qué pasará? Lo que hemos comentado antes, hay psiquiatras y hay psicólogos que no creen en el trastorno. Claro, depende de un poco de quién te toque, pero esto ya, en general, la mayoría de gente no es que crea o no, es una cosa de ciencia, o sea, está, ¿no?, catalogada, investigada y existe, y no es habitual que encuentres con un profesional que te diga que no cree. ¿Qué pasa? Que yo en la consulta privada sí que me suelo encontrar con todos los que vienen de la pública, les han dicho que es que el trastorno no existe. Pero es porque me dedico a esto, entonces cuando a alguien le han dicho esto, pues busca esa opción, pero creo que no es lo habitual. Ojo, dan cita a largo plazo la seguridad social porque no cree que es tan urgente, pero no es tan urgente para ellos porque alguien sí que lo puede estar pasando muy mal, ¿no? Claro, claro. Alguien mayor en el trabajo que dice es que me quiero concentrar y es que no puedo. Claro, pero darán cita antes a otras cosas. De todas formas, la cita llegará. Yo lo que sí también defiendo es que sí que dan citas y sí que se está atendiendo a la gente. Pero quiero decir, no dan prioridad, pero quiero decir, el psicólogo de la seguridad social está trabajando ahí, ¿no? Quiero decir, ¿es porque dan más prioridad a psicópatas y sociópatas? No. ¿Están un montón amontonados? ¿O? No, esto es a través del médico de cabecera. Tú, si estás triste y tienes pensamientos raros y eso, tú vas a la consulta del médico de cabecera. Y entonces
los médicos de cabecera hacen una reunión con el equipo de salud mental y se hace una prioridad, ¿no? Se prioriza qué visitas van a ir primeras. Por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas un episodio psicótico, que empiezas a oír voces. Esto es una prioridad. Por ejemplo, en salud mental en Cataluña te tienen que atender en 7 días y se hace. En la mayoría de pacientes se hace. Pero síntomas así, claro, no es lo mismo que digas que es que no puedo atender o que veo que no me puedo concentrar a que... Entonces, claro, hay una prioridad, pero visitas sí que te van a dar. Y, por ejemplo, cuando te están tratando como joven, ¿cómo te preparas para la vida adulta? Porque en algún momento dejas de hacer clases y tienes que empezar a buscar trabajo, universidades o... no sé. Pero el paciente de TDAH, ¿te refieres? Sí, el paciente de TDAH. Bueno, aquí viene un problema. Cuando pasan... Antes se trataban como adolescentes los niños, ¿no? Y cuando pasan al centro... La salud mental está dividida. Cuando son niños se llama CESMIC, Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, y cuando son adultos pasan a otro centro. ¿Qué pasa? Que la mayoría se perdían en el paso. Aunque ellos hacen reuniones de coordinación y aunque se intenta atar todo muchísimo, hay pacientes que se pierden. ¿Pero por qué se pierden también? Porque cuando somos adolescentes, ¿no? Y más a los 18 años, pues uno ni quiere tener un trastorno, ni quiere tomar medicación y la mayoría ya no quieren ir a la visita. Y bueno, esto ya depende un poco de cada uno y de la insistencia, ¿no? Si es una persona que tiene mucho interés e insiste, seguro que le darán cita y hará todo su seguimiento. Lo que pasa es que no será la misma intensificación que cuando era niño. ¿El TDAH en niño y en adulto es lo mismo? En plan, ¿o varía un poco cómo es? A lo mejor en adulto, hablando sin medicación, en plan, ¿se consigue concentrarse mejor? ¿Cómo es? Mira, me gusta mucho esta pregunta porque a veces parece, ¿no?, que cumplas 18 años y la enfermedad se cure. Y de hecho yo cuando hice la especialidad, que esto fue hace muchísimos años, un poco era como así, ¿no? Como un niño con TDAH a los 18 zlasca, se curaba, ¿no? No lo decían así, pero era como que se acababa. Y ahora, ¿no? Se han hecho muchísimos estudios y es muy bonito ver la evolución, ¿no? Y ver que al final el niño TDAH sigue siendo un adulto TDAH. Lo que pasa que tiene otras capacidades, ¿no? Porque tiene mucho más interés en lo que hace, ¿no? Sea estudio, sea trabajo, y es mucho más consciente de lo que le pasa, con lo cual puede ir mejorando muchos síntomas. Al adulto le mejora un montón la hiperactividad y la impulsividad, y la atención sigue igual que cuando era pequeño. Lo que pasa es que tiene la motivación en lo que hace. Pero también lo dices porque, por ejemplo, en un entorno laboral es como más difícil de que destaque el TDAH, ¿o por qué? Bueno, por destaca igual, pero yo creo que a los demás no les preocupa tanto, ¿no? Y, por ejemplo, en relaciones interpersonales, cuando ya eres un adulto, ¿en qué afecta? Porque, claro, cuando eres niño será mucho más diferente que cuando eres adulto, ¿no? Bueno, en las relaciones interpersonales yo creo que lo más importante es la de la pareja, ¿no? Y al final, pues en esto, lo que hemos comentado antes, en tener más olvidos, como parecer que no tenga interés, ¿no?, en la relación, que esto es muchas veces la queja de la otra persona. Y ya os digo, no solo, normalmente las familias vienen a consulta cuando tienen niños, porque entonces ya les parece que sea el hombre o la mujer el que tiene el TDAH, le da la sensación a la otra persona que pase de los niños, ¿no? Porque a veces hasta se los puede olvidar en el cole. Ostras, pero eso puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? De que un padre tenga TDAH y a lo mejor no se medique, depende del grado. Decir, es que va con el bebé y decir, es que se ha dejado en el parque o se ha olvidado que tenía médico. Puede tener accidentes con el coche, porque cuando van con el coche, ellos, todos los estímulos que vienen también pues los reciben todos, ¿no? Entonces, son personas que, ya te digo, depende de la gravedad, pueden necesitar tratamiento. Ojo, pero esto que me estás diciendo del coche es algo grave. ¿No crees que alguien que conduce coche con TDAH debería sí o sí TDAH medicar? grave. Vale. Pero bueno, aún así, ¿no crees que deberían mirarlo igualmente? Porque yo conozco mucha gente con TDAH y conduce y tampoco saben si es grave, es leve. Entonces, ¿no crees que alguien, llámalo Dios, que sea, debería decir, pues mira, vamos a mirar a la gente con TDAH grave, vamos a analizar si es grave, que a lo mejor no puede conducir sin medicación, ¿no? Yo creo que para eso también tenemos que quitar el mito de la medicación y hablar sobre ello, como estamos haciendo hoy, ¿no? Yo creo que es muy importante ver que esa medicación no es tan mala y le puede aportar muchos beneficios a la persona. Yo, en algunos casos que me han venido pues con amenazas de su pareja de divorcio, ¿no? Claro, pues... No lo conocía. Pues en plan, no, pues cuando tienen hijos es cuando notan más la diferencia, ¿no? Es que no se acuerda de esto, no se acuerda del otro, llega tarde, no puede planificar el tiempo, no puede planificar las actividades... Y en adultos, quiero decir, ¿la agenda sigue siendo la misma solución perfecta o hay otras formas Bueno, perfecta no es, pero es una ayuda. No hay ninguna otra solución. En plan, ¿qué otros métodos puede tener un adulto para mejorar? La medicación, la primera.
sí, es grave o esto. Y luego el saber organizarse, planificarse. Entonces, en eso yo digo que la agenda. Evidentemente, una pareja, sea hombre o mujer, la que elijas, que te ayude en esto, ¿no? Que sea consciente de que él o ella se va a olvidar de las cosas y le ayude, pues también es vital. Ojo, pero esto de la pareja también yo creo que es respetable la parte de la otra que no tiene TDAH de, mira, lo siento mucho, pero me siento así y no quiero estar con alguien con TDAH que ni se medique y va en su mundo, ¿no? Claro, yo también me encuentro con situaciones así y... Y además es respetable. No, quiero decir que al final, pues llevo uno de los pacientes que llevo que al final, no, a pesar de la amenaza y todo y hacer tratamiento, pues al final se han separado. Porque esa persona no quería tomar medicamento, ¿no? Y pues al Bueno, final... este chico sí que toma, pero yo creo que al final la decisión de mantener una pareja depende de muchas cosas, ¿no? Al final no es el TDAH la causa de la separación, sino muchas cosas más, ¿no? Ojo, pero quiero decir, para que me quede bastante claro, tú te puedes medicar, o sea, tú te medicas y literalmente ya no tienes TDAH o No, se no. nota menos. El TDAH es una enfermedad crónica que nunca se va a ir, pero es verdad que la mejora si tomas medicación es espectacular. Pero aún así tendrás, quiero decir, no desaparece, ¿vale? Cuando te medicas, ahí me ha quedado claro, pero aún así notarás el tener TDAH un poco. Sí. Es decir, no queda ahí desapercibido, decir, vale, ahora mismo no tengo TDAH. Aún tomando medicación hay síntomas que se mantienen, cada paciente los suyos, o por ejemplo, me suelen decir la mayoría que hay la capacidad de planificar, la siguen teniendo alterada a pesar de la medicación, ¿no? Les mejoran muchas cosas, pero el poder planificar como que no... O yo creo también la planificación del tiempo considero que es una cosa que no acaba de mejorar con la medicación actual. Aparte de medicación para el TDAH, ¿crees que hay algunos hábitos buenos para ayudar a sentirte mejor o ser más efectivo o algo? Bueno, en salud mental, hoy en día la mayoría de investigaciones, y yo estoy totalmente de acuerdo, van a cómo mejora, ¿no? Tanto la dieta, la nutrición y el deporte, ¿no? Y entonces a mí me parece algo vital y yo a todos mis pacientes siempre les pregunto, ¿no? Uno de los síntomas del TDAH de lo que no hemos hablado es la incapacidad de planificar y planificar las comidas. Entonces suelen ser personas que con la comida suelen ser un desastre, ¿no? Que igual se saltan una comida, que comen en un atracón por la noche, que... ¿no? O sea, te puedes saltar una comida por tener TDAH, es decir, se me ha olvidado comer. Sí, si están concentrados en algo y de repente tienen lo que se llama el hiperfoco, ¿no? Y tienen como mucho interés en un tema y llevan ahí 3 horas en ese tema, pues se les salta la comida o se les salta el entreno de no sé qué o se dejan los niños en el cole. Ostras, O sea, pero puede quiero decir, ser... joder, quiero decir, algo como una cita o algo, entiendo que se te vaya, pero joder, hasta comer en el punto de decir, me concentro tanto que se me ha olvidado comer, me parece hasta bastante fuerte. Sí, y entonces son como muy desorganizados en la comida. Entonces yo muchas veces en la pauta de medicación pongo la pauta de medicación y apunto de forma manual, apunto que la comida y el deporte, ¿no? Es que yo creo que es algo que nos ayuda a todos, que hasta ahora no había evidencia científica, pero cada vez hay más, ¿no? De que en todos los trastornos de salud mental pues es vital. En tema de medicamentos, has dicho que como que no te lo alivia del todo, en plan sigues notando que tienes un TDAH, pero no sé si los medicamentos como el mercado de innovaciones del medicamento ha mejorado en los últimos años o hay nuevas técnicas, ¿ha mejorado algo? Esta es una pregunta que nos hace mucha gente y es verdad que no, que en los últimos años no ha habido grandes investigaciones a nivel de farmacología, no ha habido un gran cambio. Antes he hablado de las anfetaminas y me ha pasado a hablar de los antidepresivos. Los antidepresivos como tales también son tratamiento de la atención y esto es una cosa que les sorprende un montón a los pacientes cuando se lo digo. Y de hecho en adultos yo muchas veces prefiero poner antidepresivo que anfetaminas y suelen ir muy bien. También porque antes has dicho que podía ser algo genético y que estuviese como en el genoma de las personas. O sea, si se descubriera cuál es ese genoma, se podría como cambiar y ya está, y que no tuvieras TDAH. Bueno, ojalá, ¿no? A esto van muchísimos equipos de investigación, ¿no? En todas las enfermedades de salud mental estamos así, ¿no? Intentando buscar el genoma, ¿no? De hecho, en grandes equipos de investigación se trabaja solo sobre genética. O sea, ¿crees que llegará a un punto que se descubre y decir, ala? Seguro. Ya no hay problemas de la mente. Bueno, primero que se descubra, luego que se pueda tratar, o sea, que sepamos seguro que es una causa genética, tampoco nos va a liberar el tratamiento, ¿no? Pero en salud mental se investiga desde hace no muchos años, la salud mental no empezó hace tantos años como otras especialidades, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer y que cosas como lo que vosotros hacéis del podcast es una maravilla. ¿Te atreverías a decir que en menos de 20 años se va a descubrir o
No, no me En plan, atrevo. me estás hablando de rollo futuro. No lo vamos a ver nosotros. No me atrevo. Pues vaya. No me atrevo, no. Dicho esto, me gustaría profundizar un poco más en la nueva era tecnológica, cómo puede influir a lo mejor ahora, como hemos mencionado, no es para tanto, pero ¿crees que a la larga, a lo mejor si empezamos ya con realidad virtual y estas cosas, puede ser algo grave? O ¿Grave el qué? en plan, para una persona con TDAH de mal desarrollo o algo, ¿o crees que no? No creo. Quiero decir, a día de hoy la tecnología ya está presente, pero ya a un punto de decir, vale, todo es tecnología punta, ¿crees que no? Es que yo no creo que les empeore la tecnología, al revés, creo que en muchas situaciones, según qué pacientes niños les ayuda. Pero si, por ejemplo, hemos dicho lo del brain rotting, que nos jode la mente, en plan, Bueno. al TDAH también, ¿no? Bueno, es que, a ver, dentro de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, si hablamos más de lo que son las redes sociales, pues en adolescentes es verdad que han dado algunos problemas, pero también dan otras, ¿no? También dan ventajas. Esto es lo de la balanza que decía yo de la medicación, es para todo, ¿no? Yo siempre explico que cuando yo era niña, la televisión era la caja tonta y decían que nos íbamos a volver tontos y entonces solo había un canal y veíamos una serie que se llamaba V y nos reuníamos todos los vecinos. Y nos decían los padres que nos íbamos a volver tontos y eso. Y ahora hablan de V como aquellas épocas que qué bonita la televisión, que nos reuníamos todos. Digo, pero si era la misma situación y nos decían que éramos tontos. ¿Cómo puede ser que ahora lo vivamos? ¿No? A vosotros os lo explican como algo glorioso. Pero cuando nosotros éramos niños decíamos que no, que teníamos que apagar la tele. También creo que lo dice en el sentido de, por ejemplo, la realidad virtual, de que ahora igual en 20 años uno se pondrá los cascos y estará en el TikTok, pero en 3 dimensiones estará en la casa del Jambo y eso, quiero decir, continuado tanto sobreestímulo, tanto, en plan, porque claro, era como sobreestimularte el ir a ver V, pero es que ahora será como muchísimo más de lo que una mente humana necesita, ¿no? No lo sé, yo pienso que a veces con todas las innovaciones siempre pensamos que los tiempos anteriores siempre fueron mejores, ¿no? Y yo no creo que los tiempos anteriores fuesen mejores. No sé, yo llamaba por un teléfono y tenía, ¿no? A casa de quien quería quedar y ¿por qué tenía que ser mejor eso que ahora? Es mucho más fácil quedar, ¿no? De hecho, esto que habéis montado hoy ha sido súper fácil, ¿no? Bueno, a ver, A ver, sí. No, pero contactar, ¿no? No, Contestarnos, sí. No sé, esto hace 20 años o 25, ¿no? Llama por teléfono, que me pasen con no sé quién. Bueno, por el teléfono y todo esto no hace tanto, porque yo recuerdo rollo de yo soy chiquito y a lo mejor hasta tener que ir a casa de alguien a buscarlo, me quiere sonar a ti, ¿no? Sí, claro. De no tener teléfono, de Hombre, decir que no sea tan accesible. Exacto. Claro, siempre recordamos lo bueno, ¿no? Lo bueno es que salías más a la calle y ibas, sí, pero tampoco recordamos, o sea, no pensamos en todo lo bueno que nos está aportando, ¿no? Claro, en plan, yo lo veo un poco de la balanza de, tú me estás diciendo de, claro, todas las facilidades que están viniendo, pero también con estas facilidades vienen las tecnologías que lo que hacen es freírte la mente y que nos dan también. Bueno, me imagino que hay que buscar un equilibrio para todo, ¿no? Es como, bueno, pues si nos vamos a tomar algo, eso, pues poder dejar el móvil apartado, ¿no? No tener que estar allí pendiente. Antes, con lo de las investigaciones que has dicho que hay equipos enteros en genética, no sé si estás al pendiente de alguna investigación que se esté haciendo ahora sobre el TDA que pinte bien o... No, yo no... ¿Y qué cambios esperas ver en el futuro con el TDAH? ¿Hay algo que digas, pues mira, me gustaría, ¿hay algo en concreto? No. Bueno, yo pienso que el cambio que se está haciendo ahora el proceso es lo de tratar el adulto con un continuo desde que son niños a adultos y en eso a veces yo pienso que estamos evitando que vengan más síntomas ansioso-depresivos, ¿no? Y luego se está haciendo un tratamiento precoz en los niños y también se está viendo una mejora, ¿no? Yo creo que, ¿no? Y que se hable más de esto hace que se trate más gente y creo que en eso se está mejorando. O sea, el cambio ahora mismo que estamos viviendo nosotros es la normalización, ¿no? Del TDAH, de que ahora la gente hable más, tal. Sí, y que podamos aceptar eso, pues que hay síntomas del TDAH, que esas personas que tienen TDAH no lo hacen voluntariamente, no llegan tarde siempre porque son unos vagos, no se olvidan de todas nuestras cosas porque son despistados, no. Entonces, ¿esto es el escalón previo a que haya cambios reales en el tratamiento o no? Claro, yo creo que cuanto más interesa, en realidad cuanto más interesa una enfermedad, más se investiga. Y aunque del TDAH se investiga porque sí que hay equipos, pues no es la principal enfermedad en salud mental. Sí, claro, también pasa esto de que el TDAH, que vale, que lo tiene un 7%, has dicho, ¿no? Pero entre 5 y 7, sí. Pero si fuera aún más alto, seguro que ya se empezaría a trabajar más serio, ¿no? Es como lo típico de decir, bueno, como no lo tiene
tanta gente, a lo mejor no lo trabajamos tanto como la depresión, ¿no? Pensar que hasta hace 20 años era un trastorno que solo afectaba a los niños en una época de la vida, con lo cual tampoco era un trastorno que interesase en general. Dicho todo esto, me gustaría que nos dieras como, bueno, no sé, 5 tips, mentira, tips no, 5 rasgos o, bueno, 3 los que tú creas para una persona que está escuchando esto y piense que tiene TDAH o su amigo o su hijo. ¿Qué tips para el vago que no quiera escuchar todo el podcast? ¿Qué tips dirías? Pues mira, sería que no es a ciencia cierta, ¿no? Pero decir esto y esto. ¿Qué dirías? Bueno, yo pienso que una persona que, esa palabra que está de moda, ¿no? Que procrastina mucho, que no consigue hacer las actividades que quiere hacer, ¿no? Que lo deja siempre todo para última hora, que tiene olvidos de cosas importantes, ¿no? Que pierde objetos, como antes hemos dicho, el DNI, objetos importantes, ¿no? Hay niños que pierden el portátil, que pierden el móvil muchas veces. Cuando hay agresividad, sobre todo en niños, que hay agresividad, y a veces en adolescentes también, ¿no? Adolescentes que a veces cuando salen de fiesta se vuelven más agresivos de lo habitual, yo también lo daría como importante, y cuando hay fracaso escolar. Yo creo que antes de aceptar un fracaso escolar hay que hacer una evaluación, o sea, cualquier niño que funcione mal en el cole, yo lo llevaría, creo que ya se hace, pero yo no, o sea, siempre hay que descartar que no le pase algo a nivel de salud mental. O sea, cualquier persona que haya escuchado esto, ha hecho el check, ha hecho en todos, a tu consulta que va, ¿no? Directamente. Sí. Al menos que se lo mire de por si acaso. Sí, es verdad que son cosas muy generales, ¿eh? De que le puede pasar. Claro, es que por ejemplo lo de falta de atención y todo esto, pues ha sonado como Procrastinar, de que se olvidan las cosas. procrastinar a día de hoy, yo creo que procrastinamos Casi todo el muchísima mundo. gente. Claro, pero esto siempre es importante, la distorsión que te supone, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si hoy hemos quedado para esto y de repente uno de los dos no viene, ¿no? Porque está enfermo, vale, pero igual uno de los dos sabe que el otro dice que está enfermo y es mentira, ¿no? Y en realidad lo que está es que no tiene ganas de venir. No sé, bueno, ya llevamos más o menos una hora. No sé si ahora mismo tenéis algo en el tintero. No sé ¿Hay si algo que te queréis gustaría sacar comentar algo que se más. nos haya pasado? Yo creo que no, ¿no? ¿No crees? Bueno, una pregunta más personal y es ¿por qué te interesaste tanto con el TDAH? Es decir, pues mira, TDAH, ¿por qué? Bueno, yo siempre explico que al final, ¿no? Yo me dedicaba más, de hecho mi tesis doctoral es sobre los episodios psicóticos y el consumo de cannabis y el desarrollo de los primeros episodios de la esquizofrenia, pero fui mamá y mi primer hijo pues lo diagnosticaron y fue en el cole a través del equipo de psicoeducación, la psicopedagoga nos avisó y nos dijo que podía tener síntomas. Y al principio no le suponía una gran distorsión, pero según se fue haciendo mayor sí que le suponía un poco de distorsión. Y bueno, para querer ayudarle, pues hice el máster y a base de hacer el máster y durante el tiempo de estudio y ir viendo, pues poco a poco me ha ido acompañando hacia aquí. Y darme cuenta de que una enfermedad que para mí era como muy secundaria, ¿no? Que en la especialidad nos lo explicaban muy poco porque como que es una cosa que no es grave, que no afecta, me di cuenta de que, bueno, sí que puede llegar a afectar muchísimo y es muy fácil de tratar, ¿no? Entonces como que empecé a tener interés, ir estudiando cada vez más, pues te empiezan a llegar pacientes a través de alguien que te conoce y cada vez pues mi consulta ha sido más, aunque no es únicamente de esto, ¿eh? También como madre que ha tenido esta experiencia, como para todas las personas, todos los padres que tengan miedo o lo que sea, ¿crees que es una cosa dura que te pase? ¿Se te derrumba el mundo o puedes afrontarlo bien? Bueno, a mí no se me derrumbó el mundo, ¿no? Era algo como, además en su momento era algo como leve, no era algo, yo creo que luego me di cuenta que era más importante de lo que yo pensaba. Pero sí que te supone muchas tardes de tener que ayudarlo con los deberes, con muchas cosas, ¿no? Porque al final se dejaba todo lo perdía. Si tuvieses que hacer como unos consejos súper específicos, ¿no? De personas que tengan que lidiar con personas con TDA, ¿qué consejos darías de decir para hacerle la vida más fácil, más cómoda? Yo creo que ayudar en la planificación, ¿no? Yo muchas veces explico lo de poner un cuadro en la nevera, ponerlo todo allí por semanas, no poner un calendario de 3 meses, sino si puedes, calendario semanal y cosas así, ¿no? Yo lo del pastillero con la medicación, lunes, martes, miércoles, y yo con mi hijo he visto muchas veces, dependiendo del tutor o el profesor que tenía, pues el curso ha ido mucho mejor o ha ido mucho peor, ¿no? Y alguna vez nos hemos encontrado algún ángel en el instituto, ¿no? Algún profesor que ha sido una maravilla. Y ahí es donde ha cambiado realmente la experiencia. Por eso os digo que la medicación para nada es lo más importante. Pues dicho esto, Sara, es un momento de
tus palabras finales, de que puedes mirar a cámara o hacia nosotros, promocionándote, dando un valor, lo que tú quieras. Es tu momento donde nosotros nos callamos y dices lo que tú quieras. Bueno, yo trabajo en mi consulta, sobre todo consulta online, la hago desde casa. Y si alguien cree que necesita un diagnóstico o preguntar dudas sobre el trastorno, pues puede pedir cita cuando quiera. Pues dicho Muy bien. esto, bueno, Hasta aquí el podcast de hoy. tus redes, todo lo que tú quieras estará en la Todo está en la descripción. descripción. Perfecto. Dicho esto, podcast completito. Bastante bien, muy bonito. Así Ay. que Interesante. la primera que tocamos en el podcast, ¿no? De TDAH. Claro, primera. Sí. Así que muchísimas gracias, Sara. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias, me ha encantado. Y bueno, dicho esto, hasta el próximo sábado y adiós. ¡Adiós! Vale.